Santo, santo, santo es. Me gusta esta canción porque dice: hoy por ti soy gobernable. Quizás la cantamos muy rápido y a veces no tomamos dimensión de lo que estamos diciendo. Y cuando dice hoy por ti soy gobernable, está hablando de que la vida del Espíritu nos convoca a una vida que Dios nos pueda gobernar. No es ni más ni menos que cuando el apóstol Pablo dice: andad en el Espíritu. De eso se trata. Por eso enseguida dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso significa: ya no vivo gobernando por mis actos, sino que me gobierna el Señor, lo obedezco y las cosas que tienen que ocurrir pasan. Y qué bueno cuando cantamos hoy por ti soy gobernable, porque estamos diciendo: Señor, voy a ceder y me voy a dejar gobernar por vos. ¿Ustedes no sabían que estaban cantando eso? ¿O sí? Sí, lo estaban asumiendo, porque Dios dice: ah, mira, te estoy escuchando. Y qué bueno que lo has decidido con toda humildad, definir, dejarte gobernar por mí. Y me gustaría que en función de eso podamos hacer una oración antes de comenzar. Pero una oración puntual, exacta, no muy rápida, no muy larga, pero sí que seamos entendidos en lo que vamos a orar. Y hoy es 2 de enero, se nos pasaron 2 días ya del comienzo del año, y parece poco, pero es un montón. Porque para lo que estamos convocados por Dios, cada día que pasa es un día menos, que se nos va del propósito eterno. Y qué bueno que podamos, 2 de enero, comienzo del año, empezar a sacarnos de nosotros todo aquello que no nos permite ser gobernables. Y la primera cosa que no nos permite ser gobernables, no lo voy a explicar ahora porque en breve lo voy a explicar, es la esclavitud de nuestras propias palabras. Nuestras palabras nos hacen esclavos. Cuando hablamos cosas que no tenemos que hablar, terminamos esclavos de quien no tenemos que ser esclavo. Cuando hablamos las palabras de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios, terminamos siendo esclavos de Dios, esclavos de Cristo. A veces decimos: ¿cómo hizo Pablo para ser esclavo? Era Pablo. Y Pablo dice: y vos sos, ponele tu nombre. No está vivo Pablo, tengan paz. Menos mal, ¿no? Porque si Pablo llega a estar vivo, no sé si quedamos alguno de nosotros acá. Pero la realidad, amados, es que una de las cosas que nos atan son nuestras palabras. Nos atan a una vana manera de vivir. No nos permiten que Dios nos pueda gobernar. Cada palabra que decimos está conectada con una creencia personal. Nadie habla por lo que quiere. Todos hablamos por lo que creemos. De lo que creo hablo. De lo que pienso hablo. Y lo que pienso es lo que creo. Vos y yo estamos hechos y nuestra vida está realizada por lo que creemos. Hemos creído, hemos pensado y hemos ejecutado. Y así no fue. ¿Para bien o para mal? ¿Sí? Entonces, qué bueno que este nuevo año podamos no solo orar, como lo vamos a hacer ahora, sino también evaluar nuestras creencias. ¿Para qué? Para que las creencias que ya no van, ya no sigan. Porque, amados, el año no cambia nada. La disposición de Dios a que vivamos de determinada manera no cambia nada. Ayer hablaba con un grupo de personas y les decía: que yo sepa que Dios me ama, no cambia nada. Ay, Dios me ama incondicionalmente. Les comentaba un cartel que vi: Dios te ama incondicionalmente. Está buenísimo, es verdad, pero ¿qué cambia? Si eso viene desde hace cientos de años y no ha cambiado nada. Saberlo me posiciona y digo: bueno, qué bueno. Pero si yo no vivo en ese amor, y como vamos a leer dentro de un rato, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, y no estamos hablando de los 10, ¿sí? Entonces, amados, que podamos renunciar a toda creencia que no nos permite disfrutar de ese amor con plenitud, que no nos permite ejecutar el amor de Dios, hacer del amor de Dios una realidad en nosotros para que esa realidad sea una realidad fuera de nosotros y que todo lo que nos rodea pueda vivir conforme a ese amor. Entonces, me gustaría orar
seamos exactos, seamos puntuales. Vos y yo sabemos cuáles son las creencias que nos gobiernan. Vos y yo sabemos, en cuanto a la fe o en cuanto a la vida, es lo mismo. Porque si lo dividís es porque no tenés una vida en el Señor. Entonces, las creencias que hoy no me permiten ser gobernables, cuando hablemos ahora la palabra, cuando oremos, que es hablar la palabra, amados, cuando oremos, que se te vengan a la memoria esas creencias. Y te van a volver, pero vos hoy vas a tomar una decisión, si querés, de que ya no te gobierne ninguna creencia y te gobierne definitivamente la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por el regalo de la vida. Gracias porque, Señor, nos permitís día a día ser cada día más alumbrados por tu palabra. Gracias porque tu luz es mayor, porque tu vida es mayor. Porque Cristo en nosotros hace posible que seamos gobernados por tu vida, Señor, por tu palabra. Señor, en esta mañana queremos orar, queremos soltar palabra de vida para renunciar, Señor, a toda creencia acerca de la fe, acerca de nuestra vida, acerca de aquello que nos ha estado, Señor, deteniendo, que ha sido obstáculo para que no seamos gobernables. Padre, si hay conocimiento equivocado en nosotros, si hay realidad de vida que no es lo mismo, declaramos un conocimiento, pero nuestra realidad de vida es diferente. Padre, renunciamos a ese conocimiento porque entendemos, Señor, que ha sido de estorbo, que ha sido de tropiezo para que la realidad de nuestra vida sea la realidad de tu vida. Padre, todo lo que no nos permite vivir bajo el gobierno, bajo la gobernabilidad de tu Espíritu, Señor, exponelo delante nuestro, ponelo delante nuestro, para que nada pueda, Señor, limitarnos, para que no seamos impedidos de ejecutar la libertad con la que nos compraste, Señor, para que esa libertad se dé a conocer, para que tu amor sea una verdad manifiesta y no una verdad sabida. Padre, que toda creencia que no nos permite vivir conforme a la vida del Espíritu sea abolida en nosotros. Padre, si la creencia está frenando el poder y la potencia de la palabra, sea removida, sea expuesta para ser removida. Gracias, Señor, porque es una mañana que estoy convencido y junto con mis hermanos acá presentes, Señor, hay un convencimiento, hay un entendimiento, hay una fe que nos dice que seremos cada día más libres, Señor. Que la libertad será una realidad en nosotros. Libertad de creencias, libertad de pensamientos, libertad de palabras esclavizantes, libertad de diagnósticos médicos, libertad, Señor, de la potestad de los aires que constantemente bombardea nuestra mente. Señor, libertad en el alma para poder vivir conforme a la vida del Espíritu. Señor, que tu libertad sea real, sea tangible. Señor, que disfruten de esa libertad todos los que nos rodean. Padre, mañana de libertad en toda área, Señor, de nuestra mente, de nuestro cerebro, donde hay embotamiento, donde hay neblina, donde hay la oscuridad, sea la luz de la libertad, Señor, sea la luz de la libertad. Date a conocer, Señor, en el formato que quieras, pero que sea con la libertad con la cual nos has comprado en esa cruz. Padre, la libertad como realidad en nosotros y desde nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasa cuando hay muchas creencias en nosotros arraigadas? Una de las creencias que tenemos que empezar a desarraigar para poder ser gobernados por el Espíritu, ¿no? Es, y lo he dicho y lo venimos hablando, la creencia con la cual me predicaron el Evangelio. Estuvo buena en un tiempo quizás, pero si yo no renuncio a la creencia inicial de mi fe, va a ser muy difícil que yo pueda tener una vida de fe constante
y que esa vida de fe constante haga que el poder de Dios en mí sea constante. El poder de Dios es Cristo. Cristo en nosotros, para ser una realidad, tiene que ser cada día una realidad mayor. Ahora, si yo me quedo con el Cristo que conocí cuando recién empecé en la fe, ese Cristo que estuvo muy bueno, que me sirvió de cimiento, que me sirvió de, aunque sea para ser alumbrado, en un momento tiene que madurar en mí. No Cristo, pero sí mi madurez en el conocimiento de Él. Yo no puedo seguir con la misma concepción de Cristo de cuando comencé. Tiene que haber una realidad mayor. Y yo creo que la mayor cantidad de deserciones en las congregaciones tienen que ver con quedarnos, deserciones físicas y deserciones que la persona está pero no está. ¿Lo entienden? El tipo Homero Simpson, vieron que estaba hablando con Marge y su cerebro estaba en otro lado, pero él estaba ahí. Amados, muchas de esas deserciones tienen que ver con no renunciar a las creencias acerca de Dios. Quizás la primera creencia estuvo buena, pero tiene que madurar mi fe. Tiene que madurar mi fe. Necesitamos entender que Dios nos está llevando cada día más a una fe madura, a un entendimiento de su gracia. Y para entender la gracia de Dios, yo tengo que ser maduro. Y Dios nos lleva a una palabra de madurez constantemente. Dios cuando da alimento sólido, cuando da comida, es porque está llevando a su iglesia a una madurez. ¿Y para qué? Para que la gracia sea una realidad, porque es el único poder liberador que nosotros tenemos. Cristo en mí es su gracia en mí. Cristo en mí, decilo conmigo si querés, Cristo en mí es su gracia en mí. Cristo en nosotros es la gracia de Dios en nosotros, es la vida de Dios manifiesta en nosotros. Entonces, una de las cosas que necesitamos es derribar creencias acerca de esa comunión inicial con Dios, de esa vida inicial con Dios para poder vivir la vida que hoy Dios necesita que viva. Muchas veces citamos a los apóstoles, porque el apóstol Pablo, porque dijo Pedro, porque dijo Judas, porque dijo Santiago. Está bien, ellos tenían una realidad de vida para esa época y estaba muy buena. Yo lo decía en chiste recién, pero si llegan a resucitar, yo a veces oro, Señor, mandalos un ratito. Porque si llegan a resucitar van a decir, ¿qué hicieron con la iglesia que nosotros fundamos? Si se esperaba otra cosa para este tiempo, nosotros no... ¿Para qué nos dejamos matar? Yo creo que charlaría, ¿para qué nos dejamos matar? ¿Para que la gente se siente en un auditorio a escuchar a un predicador? Que eso está buenísimo que lo hagamos, sigámoslo haciendo, ¿sí? Porque si no vienen, bueno, me voy a sentir mal. Pero, no, sigámoslo haciendo, pero que sea como instrucción. Se supone que la vida del Espíritu se fue actualizando a lo largo de los siglos y hoy debería ser otra cosa. Pero ¿saben por qué no es otro mover, otra potencia del Espíritu en nosotros? Por las creencias. Pura y exclusivamente por las creencias. ¿Qué limita la madurez de los santos? Las creencias. Las creencias arraigadas. A mí Dios me ama y eso nadie me lo cambia. Está bien si nadie te lo quiere cambiar, pero lo que estamos buscando es qué hacemos con eso. Porque el mundo que vos tenés alrededor tuyo está siendo demasiado influenciado por las tinieblas que se supone que están vencidas. Pero no sirve declararlo. Necesitamos poner en práctica la vida de Dios operativa desde nosotros. Y hay palabras, o no lo iba a hablar ahora, pero bueno, así es el Señor. Hay palabras, amados, que nos siguen condicionando, que nos siguen deteniendo. Cuando el Señor Jesús va a la cruz, y en Hebreos 12:2 dice que soportó el oprobio y por el gozo puesto delante de Él, nosotros no podemos pensar que el gozo puesto solamente era la resurrección, porque todo lo que hizo el Hijo, lo hizo en función del Padre. Nada de lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo, lo hizo en función de Él. Todo lo hizo en función del Padre. Todo lo hizo para darle placer al Padre. Todo lo que Jesús hizo en la tierra, lo que el Hijo hizo
en sus apariciones en el Antiguo Testamento y todo lo que Cristo hoy es realidad en nosotros, se supone, todo es en función de darle placer a Dios, no al hombre. El hombre vive del gozo del Hijo dándole placer al Padre. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, que si todo lo que el Hijo hizo es para darle placer al Padre, cuando habla del gozo puesto delante de Él, está hablando de cómo el Padre se iba a extender en la tierra, cómo el Padre se iba a dar a conocer a través de todos los hijos que el Padre iba a tener en el Hijo. Entonces cuando nosotros decimos, Jesús soportó el oprobio, y lo leemos, bueno, no sé si lo dicen mucho, pero lo leemos ahí en Hebreos 12:2, y el autor y consumador, nos quedamos con la parte del autor y consumador de la fe, pero dice, soportó el oprobio de la cruz por el gozo puesto delante de él. Y ese gozo era la vida del Padre manifiesta en la iglesia, porque a partir de ese momento la iglesia se iba a extender como nunca se había podido extender el pueblo de Israel, porque Israel se quedó por su mente de esclavo, por todas sus creencias, por toda su religión y por toda su sabiduría bíblica metida dentro de un país chiquitito así. En cambio, cuando viene el Hijo, expande esa salvación, expande esa realidad, expande la realidad de Dios hacia todo aquel que cree, y nosotros somos expansores de esa realidad. No nos podemos quedar. En Cristo me hizo libre, libre soy. Y cantamos la de Frozen si quieren. Pero amados, lo que nosotros tenemos que entender que no es libre soy libre para. Las creencias no me permiten ver para. Y necesitamos empezar a entender que la vida del Espíritu no es para que yo me sienta lindo. Por causa de ser gobernable y vivir conforme a lo que Dios envía, de esa manera voy a estar dándole gozo al Padre y ahí voy a sentir el gozo del Señor. Ahí el gozo del Señor va a ser mi fortaleza. Ahí voy a vivir según lo que Dios dice. Y cuando vivo según lo que Dios dice, yo vivo gozoso porque hago la voluntad de Dios. Le permito al Hijo hacer la voluntad de Dios a través mío. Amado, creencia a erradicar. Hermano, tiene que hacer la voluntad de Dios. No, hermano, tengo que permitir que la voluntad de Dios se haga a través mío mediante el Hijo. Yo no le puedo seguir privando al Hijo de hacer la voluntad de Dios a través mío. El que dijo he venido para hacer tu voluntad es Él, no yo. Porque yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Para Dios, mi voluntad, o intentar yo por propios medios hacer su voluntad, es abominación, porque el hombre no puede hacer la voluntad de Dios, pero sí puede obedecer lo que el Hijo quiere hacer para que la voluntad de Dios sea hecha. Tenés un susurro adentro tuyo que te dice esto sí, esto no. Anda para acá, anda para allá. Esos son los guiados por el Espíritu. Los guiados por el Espíritu donde van hacen que Dios se manifieste. Donde hay creencia, no hay fe. Solamente puede haber doctrina, pero no hay fe. Si yo tengo creencias arraigadas, no hay fe, porque las creencias limitan el poder de Dios, limitan la vida del Hijo. El Señor les dijo, por causa de vuestras creencias, de vuestras tradiciones, se anula el poder de la palabra de Dios. Eso se lo dijo a los fariseos. ¿Y saben que los fariseos no eran malos tipos? Eran personas que a la vista eran los más excelentes. O sea, eran personas que le daban a los pobres. Está bien, el corazón estaba podrido, pero de para afuera estaba fantástico ellos. Se demostraban como personas que eran los famosos, damos testimonio. ¿Sí? Eran tipos que realmente hacían las cosas bien. De hecho, procuraban cumplir la ley. Hasta más obedientes que nosotros eran un poquito más. Porque ellos trataban de cumplir la ley, los fariseos. No los estoy reivindicando, simplemente estoy diciendo que Jesús dijo algo. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, le subió el estándar, porque era altísima, se suponía. No van a poder entrar al reino de Dios. Eso se los dijo el Señor. ¿Cómo se anula la justicia de Dios? Con las creencias acerca de la justicia de Dios. Ay, Dios me perdona todo lo que hago.
Sí, pero ¿qué hago con eso? ¿Soy salvo de las garras del infierno? Sí, pero ¿qué hago con eso? El diablo ya no tiene poder sobre mí. Seguro. ¿En qué pienso las 24 horas del día? Porque, amados, necesitamos que la iglesia despierte. Cuando digo necesitamos, no estoy hablando de la pastora y de mí. Estamos hablando de una iglesia que tiene que levantarse a manifestar la vida del Hijo. Y necesitamos para eso erradicar creencias que nos tienen inmaduros y detenidos. Donde hay creencias, no hay poder liberador de Dios manifiesto. Donde hay una creencia, no hay poder liberador de Dios manifiesto. Solamente, ¿puedo decirlo en argentino? Después, ahí si hay alguien de otro país, se lo van a explicar en el chat de YouTube. Amados, cuando hay creencia, hay chamullo. Mucho chamullo. Ustedes entienden, ¿no? Del griego chamullus. La creencia provoca muchísimo bla, 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 pero no hay poder manifiesto. ¿Y cuándo me doy cuenta que hay poder de Dios manifiesto? Cuando hay libertad. Yo me doy cuenta que soy libre de pensamientos, que soy libre de toda atadura, que soy libre de lo que dijo, de lo que me dijo, de lo que vi, de lo que no vi, de lo que vivo la vida que Dios me está marcando. Cuando yo estoy viviendo, escuchando a Dios, en lugar de estar escuchando todo lo que los demás hacen, todo lo que los demás dicen, todo lo que Crónica me dice que hay 850.725 millones de contagiados. Amados, cuando yo estoy sacando la cabeza de las corrientes de este siglo y la apoyo en Cristo, ahí me doy cuenta que soy verdaderamente libre. Todo lo demás es bla, bla, bla para la tribuna. El poder de Dios se manifiesta en la libertad de Dios. ¿Cuánta libertad de Dios yo estoy viviendo? Y no declarando, viviendo. ¿Cuánta libertad de Dios estoy viviendo? Libertad de lo que dicen los demás, libertad de mis pensamientos que me agobian y me hacen pensar mal de otro, libertad de la subjetividad, libertad del egocentrismo, de yo, y cuando queda algo, yo. Amados, ¿qué es verdadera libertad? Verdadera libertad es quiero morirme cada día más a mí y que Cristo viva cada día más en mí. Y si eso implica que yo termine con la cabeza en una guillotina, no importa. Por eso Pablo dijo claramente, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Me da lo mismo. Si me quedo es para predicar y si me voy con Cristo. O sea, amados, el día que nosotros podamos vivir así, ese va a ser el día de una libertad total de las creencias. Ese va a ser el día en el cual la potencia y la libertad de Dios sea una realidad. ¿Qué le querés dejar a tus hijos? Los que tienen hijos, ¿qué le querés dejar? ¿Plata? ¿Qué le querés dejar? ¿Propiedades? Está bien, dejale todo eso, pero ¿sabes qué? Eso se lo come el sistema. Porque cuando no estén más los hijos de tus hijos, va a venir uno, como no va a haber más descendientes, va a venir un Estado, va a venir un gobierno y se va a llevar la casa, la plata, se va a llevar todo. Pero cuando vos y yo dejamos a nuestros hijos cimentados en una libertad que no depende de nada, que no depende de cosas, que no depende de caprichos humanos, amados, cuando dejamos a nuestros hijos cimentados en esa libertad, ahí realmente son verdaderamente libres. Ahí podemos decir que estamos exportando el poder de Dios. Cuando no estoy pensando en cómo hacer yo para llegar a donde me gustaría llegar, sino cómo hacer para llegar a donde Dios necesita que llegue su evangelio. Eso es verdadera libertad. Pero las creencias no nos lo permiten. Porque Dios me ama. Y para siempre su misericordia. Qué bueno que así sea. Gracias a Él es así. Porque si no de esto estaríamos todos consumidos. La Escritura dice, Dios es amor. Pero también dice, pero es fuego consumidor. ¿Y qué es la parte de fuego consumidor?
Dios está convocando a todo lo que no le sirve de mí, me está convocando a mí para que todo lo que de mí no sirve, yo lo presente como sacrificio vivo para que Él lo consuma por el fuego. De eso se trata, Dios es fuego consumidor. No de que Dios te va a matar, no. ¿Y qué es lo que a Dios no le sirve de mí? Mis creencias, mis pensamientos. Porque Dios no tiene un problema con el cuerpo mío. El problema es con lo que se metió adentro del cuerpo, que son creencias, pensamientos erróneos, vida vivida como a mí me gusta. Todo eso, el Señor te lo presento como sacrificio vivo. ¿Y sabes qué? Eso lo resucita en Cristo. Lo que quema a Dios, la muerte que le presento, Él la quema y resucita a Cristo en mí. Es vida de Dios en mí. Yo resucito en realidad, Él se da a conocer. Cuando Cristo se da a conocer, a eso le llamamos resurrección. Cuando el Señor se da a conocer en nosotros, a eso le llamamos estoy viviendo en el resucitado. Y hay áreas que tienen que ser quemadas y pasadas por el fuego. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ese es el amor de Dios, amado. A Jacob amé, a mi hijo amé. A Esaú aborrecí. Toda obra de la carne la aborrezco. Y yo te estoy amando, dice el Señor. Por eso palabra madura para separarte de Esaú. Porque Esaú te va a llevar a vivir una vida guiado por las obras de la carne. Y vas a tener una doctrina hermosa evangélica sentada en una silla, pero va a ser tu vida y no la de Él. Y amados, eso nos transforma en hermosos evangélicos, pero una vida cíclica que no nos detiene nadie de dar vuelta siempre en el mismo lugar. Señor, ¿qué es tu amor? Mi amor es a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Quiero sacarte el Esaú de encima. El que provoca que en cualquier momento te vayas detrás de un plato de lentejas. El que provoca que en cualquier momento, cuando la presión sea insostenible, vos salgas corriendo a suplir tus necesidades y termines viviendo en la vida que yo no planifiqué. Yo te amo, dice el Señor, por eso necesito que Jacob, mi hijo, sea una realidad en vos. A Esaú aborrezco, presentámelo como sacrificio vivo para que se dé a conocer el Hijo. Vos y yo somos envases del Hijo. Y ahí se manifestó el amor de Dios. Pero esa fue la creencia, ese fue el inicial. Si yo me quedo con esa creencia, nunca va a ser una realidad. El inicial fue, pongo mi vida en vos. Y ahí arrancamos. Pero después necesito sacar a Esaú. Porque Esaú es un prostituto. Negocia, constantemente negociando está. Constantemente buscando doctrina bíblica para justificar sus errores. Constantemente buscando la manera de ser irresponsable. Ese es Esaú. Ese es Esaú. Y dice, no sea que brote una raíz de amargura. ¿Por causa de quién? Por causa de Esaú. Por causa de ese fornicario. Que no es la palabra fornicario el que se iba y estaba con todas las mujeres. Ahí es el prostituto, el que negocia la vida de Dios para suplir sus necesidades. Y después se justifica y se enoja con el Hijo. Porque si ustedes tienen su Biblia por ahí y leen la historia de Génesis, Esaú, en vez de enojarse con él porque por negociar la primogenitura, se enojó con Jacob. Ese es un tipo y sombra. Es nosotros enojándonos con la palabra de Dios, enojándonos con Dios, llevándonos a una madurez, enojándonos con Dios, llevándonos a una vida diferente a la que nosotros conocemos. Es la palabra de Dios en nosotros, haciéndonos lo que Dios dijo, separándonos de lo que nos sirve y nosotros enojándonos con esa palabra. ¿Por qué? Porque es preferible enojarse con Jacob y no asumir que Esaú me lleva a negociar constantemente la vida de Dios en mí. Pero es hasta acá.
Decile al que tenés al lado, ahí, hasta acá. Dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de repente hizo, ¡oh! Gracias Dios por Jesucristo. Que lo que yo no puedo hacer con mi fuerza, a través de tu espíritu lo voy a lograr. Estoy parafraseando, si ustedes entienden. ¿Cómo hago para sacarme de encima de Esaú? No es tan difícil. La voluntad de Dios no es gravosa. Es escuchar al espíritu. Hacé y vas a ver cómo Esaú va perdiendo poder. Necesitamos salir de un modelo de libertad 1.0 a un modelo de libertad 2.0. Nuestro diseño es de libertadores. Dios diseñó al hombre para que sea un libertador. ¿Qué es un libertador? Alguien que lleva libertad. Y no estamos hablando de San Martín ni de Belgrano, o sea, estamos hablando de la libertad de Cristo a través nuestro. Dios nos diseñó para que seamos, como decíamos recién, aquellos que expandan la vida, su vida en la tierra. Y ese es el diseño que nosotros tenemos, ¿sí? Dios nos diseñó para expandir su vida. La vida de Dios es libertad. Si no hay libertad, la vida de Dios no está siendo operativa. ¿Y qué hago? ¿Me deprimo? No, me ocupo de que la vida de Dios sea una realidad. Donde Dios está, es verdad lo que dice la canción, y la Biblia también lo dice. Donde Dios está, hay libertad. El tema es que yo tengo que hacerlo realidad de eso. El concepto de 2.0, y por eso le hemos puesto Libertadores 2.0, el concepto de 2.0 nació allá por el año 2003. Antes era la web, la internet, como ustedes la conocen, ¿sí? ¿Alguien no conoce internet? Todos conocemos internet. Antes internet era 1.0. ¿Y qué significa 1.0? 1.0 era una página de internet que tenía una información estática, era inamovible. Nosotros accedíamos a internet y no teníamos forma de tener ningún tipo de interacción con la página o con las páginas. A lo sumo mandábamos un correíto o lo que sea, pero no había manera de interactuar. Las páginas de noticias no tenían comentarios, era todo muy lineal, era una bajada de línea. El 2.0 vino a ser una tecnología que lo que trae es interacción. Ahora, las páginas de internet no es solo información. Entre todos se construye la web. Entre todos se construye la internet. Entonces, como se construye entre todos, vos vas a ver, por ejemplo, ¿alguien alguna vez entró a Wikipedia? ¿Sí? ¿Quién nunca entró a Wikipedia? Todos fuimos a buscar algo ahí. A ver cuántos años tiene este actor, aunque sea eso lo hiciste. Bueno, Wikipedia es una página que se construye entre todos los que aportan. Hay un regulador, pero todos aportan. Si vos entras a Facebook, seguro que acá ninguno porque son todos santos, pero quien entra a veces a Facebook sabe que todo lo que está ahí es una construcción entre todos, ¿sí? De eso se trata el 2.0. De entre todos se construye. Todos aportan algo. Un blog de noticias. ¿Cuántos conocen lo que es un blog? O quienes no conocen. Un blog es un lugar donde las personas trasladan los conocimientos que tienen. ¿Y qué hace? Agarra y se ponen a escribir sobre las mejores herramientas. Todos construyen, todos aportan. No se necesita una empresa, sino que todos aportan. Eso es la tecnología 2.0, esa es la vida 2.0. Las personas 2.0 son aquellas que aportan algo a la sociedad. Eso es vivir como 2.0. 1.0, y vamos a trasladarlo a la iglesia, es la iglesia que solamente consume aire. ¿Conocen una iglesia así?
consume aire, está sentado o está ahí y bueno, algún día me van a llamar para hacer algo, mientras tanto me quedo en casa, si a mí no me llaman no hago nada. Esa es una iglesia 1.0, la iglesia que no aporta nada a la sociedad. El pastor predica, nos vamos todos a casa, es la iglesia católica, ¿sí? La iglesia evangélica católica, porque sabían que existe, ¿no? La iglesia evangélica católica. ¿Qué sos? Evangélico, pero es evangélico como si fuera católico, no le cambia la vida en nada, pero por lo menos tiene una religión. Y como no le gustan los santos, se hizo evangélico. Pero la realidad, amados, es que la iglesia necesita ser construida entre todas las partes que son parte de ella. Y estemos acá en una plataforma o estemos caminando por la calle, estamos construyendo iglesia. Quiero decirte algo, el diseño de libertador de Dios es llevarte a ser iglesia. Dios te programó para que seas iglesia, no para que seas, y ponele tu nombre. Dios nos programó para que seamos iglesia. La iglesia es la iglesia que aporta. Hay un regulador que es la cabeza, que es Cristo, pero todos aportamos a la iglesia. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de que todos aportamos la libertad con la que fuimos comprados. La libertad que se nos va revelando, la vamos aportando a la iglesia y la iglesia la exporta. Porque la iglesia tiene que exportar esa libertad a la sociedad. No es para consumo interno lo que Dios hizo con nosotros. Es para ese consumo exportador. Muchos tienen que beneficiarse. Pero mientras yo siga metido adentro de mí mismo, del poder de mis creencias, nunca voy a poder ser un 2.0. Necesitamos que la iglesia sea libertadora 2.0, una iglesia que se involucre en la sociedad. Y involucrarse en la sociedad no es la manera que tanto conocemos, vamos a hacer acción social. No, amado, yo puedo hacer todas las obras de caridad que quiera. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona, puedo darme todo. Pablo lo hubiera dicho así en esta época, puedo dar un riñón si es necesario, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Y qué es tener amor? Soporto el oprobio, obedezco en lo que Dios necesite que obedezca, quemo el sacrificio y doy a conocer la vida de Dios donde Dios necesite que la dé a conocer. De eso se trata ser un libertador 2.0. Si querés decir conmigo, si la iglesia se construye bien, la iglesia da a conocer bien. ¿Qué es dar a conocer bien? ¿Qué es construirse bien? Es construirse conforme a lo que Dios necesita. Es irnos construyendo. Por eso, amados, tenemos que entender, un hijo 2.0 es alguien que le aporta el Cristo que tiene al cuerpo y es alguien que aporta Cristo a la sociedad. Pero para aportar Cristo, yo tengo que dejar de aportar creencias. Cuando viene una creencia, yo tengo que resolverlo rápido. Nunca Cristo va a querer correrse de ningún lado. Nunca Cristo va a querer estar enemistado con un hermano. Nunca Cristo va a desunir. Él une. Por eso en esto es conocido el amor. En que nosotros andemos en el vínculo de la paz. Por eso el mundo va a creer, porque nosotros andamos en el vínculo de la paz. Ahora, si andamos chucuchucu, chucuchucu, chucuchucu. Lo tienen, ¿no? Del griego chucuchucus. Del latín chucuchucu. Amado, si andamos todo el día criticando a la iglesia, ¿qué te cree que le está dejando a los hijos? Una nube de demonios así enorme que está en tu casa, porque todos creemos que los demonios vienen porque hice un pacto, ¿sí? Hice un pacto con Satanás, está lleno de demonios. No, amado, cuando vos chusmeás, los demonios están a la orden del día en tu casa, por más que declare la libertad de Dios, que declare la vida de Cristo, que lo que vos declares, declaralo, seguilo declarando. Pero los demonios van a estar gobernando. ¿Por qué aparece el chucuchucu? Por una sola razón. Yo me creo superior. Y la gracia de Dios nunca se manifiesta en alguien que se cree superior. Por eso Pablo era astuto, o sabio mejor dicho.
Pablo dijo, yo soy el menor de ustedes. No tengo tiempo de criticarlos, muchachos. Yo lo que necesito es que ustedes se despierten. A varias iglesias les dijo algo parecido. Cuando hay destrucción ¿cuándo hay destrucción de la iglesia? Cuando los hermanos empiezan a hablar unos de otros. Ahí la iglesia empieza a destruirse. Acá, en China o en Groenlandia. Por eso necesitamos salir de toda creencia que me hace creerme superior en algo a alguien. Y eso me va a mantener gobernable por el Espíritu. Porque ¿sabe lo que me va a decir el Espíritu? El que esté firme, mire que no caiga. ¿Sabe lo que me va a decir el Espíritu? Mira que con la vara que medí vas a ser medido. ¿Medís con gracia? La vara es gracia. Ah, medís con justicia tuya. Y la vara, vamos a usar tu justicia entonces para medirte. Hay cosas que hay gente que le arranca página de la Biblia, ¿viste? Es como que, no, esto no me gusta leerlo, así que, ay, Dios es amor y para siempre su misericordia. Sí, pero no pedí misericordia de Dios, pero no pidas misericordia a un demonio, ¿eh? Necesitamos entender que cuando el Padre dijo, y lo sigue diciendo, y ¿cuántos saben que la palabra de Dios es con eco eterno? Cuando el Padre dijo claramente que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalte será humillado, no caducó ni en el antiguo ni en el nuevo pacto. De hecho se dijo en el nuevo. El que se enaltece va a ser humillado. ¿Y cómo es humillado el que se enaltece? ¿Que Dios lo pone por el piso? No, no, no. Te deja bajo tu propia justicia. Me deja bajo mi propia justicia. Entonces cuando yo hablo de algo o de alguien, yo quedo bajo mi propia justicia y mi propia justicia me va a humillar. Porque todo el mundo espiritual sabe que estoy operando en una justicia esclava. Y cuando opero en una justicia esclava, esa justicia me va a humillar. Así que, amados, una de las cosas que tenemos que salir es de las palabras esclavizantes que nos hacen creer superiores. Cuando yo hablo de algo o de alguien, yo me creo superior, aunque vos le pongas lo que vos quieras a eso. Necesitamos que el Señor nos guíe aún en el hablar. Que pueda yo orar una mañana y otra mañana y otra mañana y decir, Señor, ¿qué estoy diciendo? Guarda mis palabras. Guarda mis palabras. Porque el humilde no es el que está todo el día así, pobrecito de mí. Vos podés tener una postura de persona segura, pero ser humilde. Y en tu seguridad manifestás la libertad que tenés. Pablo era tremendamente seguro. Si ustedes van a la vida de Pablo, era tremendamente seguro en sus convicciones. Pero ¿por qué se manifestó en él la gracia como se manifestó? Por la humildad que dio a conocer. Él no escribió, yo soy el menor. No, no, él lo vivió. Él lo vivió. Porque él sabía que si él operaba para dividir al cuerpo, era un enemigo de la cruz. Y como tal iba a ser juzgado. Cuando somos salvos, es el comienzo, es el punto inicial de la libertad. Y esa libertad me dice, sos libre para aportar libremente tu libertad a lo que yo necesito aportarla. Vas a poder construir iglesia, vas a ser tan libre que vas a poder construir iglesia. Y cuando hablamos de construir iglesia, no estamos hablando de hacer un templo con una cúpula. Porque Dios no habita en templos hechos con mano de hombre. Este es el templo. Entonces, ustedes lo saben, pero es bueno recordarlo para ver qué hacemos con el templo. Pero cuando Dios habla y nos invita a construir iglesia, nos está invitando a construir matrimonio, nos está invitando a construir familia, nos está invitando a construir vínculos entre hermanos, nos está invitando a construir todo aquello que es vínculo entre las personas.
De eso se trata iglesia. Cuando yo soy iglesia, ¿sabes por qué a veces dicen los evangélicos? Ustedes no. Pero los evangélicos dicen yo soy iglesia para justificarse que no se quieren congregar. La iglesia está en todos lados, entonces justifican de esa manera. Pues yo soy iglesia. Sí, sí, pero si lo haces para justificarte, de esa manera lo único que estás haciendo es ser esclavo, no iglesia. Porque estás siendo esclavo de tu propia doctrina, de tus propias palabras. Ahora, amados, cuando entiendo iglesia desde la concepción de que todo lo que yo soy y me rodea está llamado a ser iglesia, ahí ya cambia la iglesia. Porque ya voy a cuidar lo que tengo al lado. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Lo saben, ¿no? Lo sabemos. Si entendemos esto, todo lo que me asignó Dios, voy a entender que es iglesia. Donde estoy es para que la iglesia se manifieste. Y donde la iglesia se manifiesta, la libertad de Dios es una realidad. Si la libertad de Dios no está siendo una realidad, tengo que evaluar. Tengo que hacer un escáner, tengo que hacer un análisis. Entonces yo tengo que, mis oraciones tienen que estar apuntadas a ver cuánto de iglesia hoy soy, cuánto de iglesia Dios necesita que sea y cómo llego a ser la iglesia que Dios llamó a ser. Si querés decir conmigo, lo vamos a leer en un rato. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Porque ya los veo con cara de ¿y esto cómo lo hago? Para llevar libertad como iglesia, voy siendo transformado en iglesia. ¿En qué te está transformando Dios? En iglesia. Cuando Pablo es convocado, no es convocado a ser un hombre cambiado. Pablo es convocado a ser iglesia. Y Pablo, Pedro, Judas, Santiago, Bernabé, los que vos quieras encontrar en las Escrituras, fueron convocados a ser iglesia. Por eso ellos daban su vida, porque sabían que si daban su vida no pasaba nada, porque la iglesia seguía funcionando, porque lo que se terminaba a lo sumo era un pedacito de ese tiempo de la iglesia, pero la iglesia iba a seguir funcionando y se iba a potenciar. Esto es como vieron esas películas cuando cortan la cabeza de algún, o le cortan a una serpiente o lo que sea, que la cortan por la mitad y aparecen 10 más. ¿Lo tienen? ¿La vieron? Si no la vieron se las cuento así rápido. Ni sé los nombres de esas películas, pero cortan el bicho ese que se arrastra y de ahí salen 10 más. Y vos decís, pero matamos a uno y salimos 10. De eso se trata ser iglesia. Pero no te vayas a Pablo, a Pedro o a nosotros. Que si te cortan a vos, tu familia se va a multiplicar. La vida de Dios va a seguir siendo multiplicada. Por eso nos conviene pensar como iglesia. Y por eso, para pensar como iglesia, se nos dio la mente del que es el autor y el creador de la iglesia, el fundador, de quien la iglesia salió. ¿Cuántos saben que salieron de Cristo? Saliste de Él, de su costado salimos nosotros. No vivas como la otra iglesia que salió de una costilla. No vivamos como esa iglesia que está gobernada por sus deseos, que lo que ve lo quiere, que si no lo tiene mata, que si no lo tiene negocia, que le gusta un Dios que le habla de afuera, pero no un Dios que le habla de adentro. Porque el Dios que te habla de afuera y vos podés elegir, el que te habla de adentro no es democrático, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la que salió? Eva. Decirle a alguno, no seas iglesia Eva. Sé iglesia Cristo. Señor sacó a Eva de una costilla de Adán, pero cuando le cruzaron la lanza, salió la iglesia de su propio interior. Vos sos una porción de Cristo llamada iglesia. Y cada día tenemos que madurar para ser cada día más iglesia. Y ahí está la libertad expresada. ¿Sabe por qué somos libres? Porque salimos de adentro de un libre. ¿Sabe por qué la iglesia Eva no es libre? Porque sigue viviendo del que salió. Y nosotros fuimos trasplantados de ahí, sacados de ahí y puestos en el Hijo.
todo lo que pasó en la cruz no va a volver a pasar, ya pasó. No va a venir otro Salvador por nosotros, ya estuvo. Es disfrutarlo y vivirlo a Él. Todo lo que pasó en la cruz son las obras consumadas de Dios, que nos la dio, no solo para que caminemos en ellas, sino para que las demos a conocer. Y las obras consumadas de Dios no son el trabajo que te está esperando mañana, que te van a llamar, que pusiste el currículum. Esas son las obras consumadas tuyas, que por el currículum te van a llamar. Las obras consumadas de Dios son todas las que pasaron en la cruz que nosotros no podríamos haber hecho ni con 25 millones de vidas. Fuimos libres, fuimos justificados, fuimos absueltos, fuimos declarados santos por la sangre de... Todas esas son las obras de Cristo en la cruz. Y esas son las que damos a conocer. Esas son las que nos hacen libres, nos hicieron libres y llevan libertad. Dejemos de andar buscando obras que Dios haga en mí, el propósito de Dios en mí. No, amado, el propósito de Dios es el eterno y se consumó con sus obras. Cuando Él dijo consumado, Él dijo no hay nada más para hacer, ya está todo hecho. Lo que había que hacer lo hice yo. Ustedes lo que tienen que hacer es vivirlo. Y para vivirlo, dejen que lo queme a Esaú y permitan que mi hijo se dé a conocer. Dice Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz. De las tinieblas en las que estábamos resplandeció la luz. Pero de las tinieblas nuestras resplandece la luz toda vez que nosotros permitamos que Esaú sea quemado. Y no vamos ahora con la doctrina de quememos a Esaú, ¿no? Porque ya estamos para el libro, quemada tú Esaú. Amados, para llevar libertad como iglesia, soy transformado en iglesia. Y decí conmigo, de eso se trata, madurar. Madurar se trata en dejar de ser yo para ser nosotros. Madurar es, yo ya no tengo una causa para vivir. Mi vida ya no tiene una causa. Yo ya encontré la causa de vida y es ser transformado en la iglesia del Señor. Y no es que Dios te va a transformar en silla, ¿sí? Es cada día ser esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, victoriosa, indetenible, imposible de frenar. Esa es la iglesia del Señor. Y esa es la iglesia a la que se te convocó a ser. Y esa es la iglesia a la que tu familia está convocada. Maduramos para ser iglesia. Para ser la versión de la iglesia que Dios diseñó hoy. Eso es lo que nos lleva a la madurez. Cuando somos niños, ¿cuántos saben que cuando somos niños somos egoístas? Y es todo mío. ¿Cuál es la palabra preferida de los niños? Claro, mío. Mío, mío, mío. Empezamos a estudiar, empezamos el preescolar y ahí empezamos a sociabilizar un poquito. Y ya no es tan mío, es un poquito nosotros. Pero ahí empezamos a madurar. Después por ahí empezamos, seguimos creciendo y nos damos cuenta que somos parte de una sociedad. Nosotros tenemos que entender que fuimos convocados por Dios no para ser un yo eterno. Está bueno el primer día que te dijeron Dios te va a dar, pero ya está. Tiene que haber un momento que yo resuelva ese Dios me va a dar y empiece a vivir yo aportando. Aquel que no robaba, no robe más. Trabaje con sus manos y dele a los pobres, eso lo dice la Escritura. Entonces tiene que haber, ¿por qué me quedo esclavo? Porque sigo esperando que todo sea para mí. Eso es una libertad 1.0. Soy libre yo y los demás que se arreglen. Pero eso no me hace dar cuenta que cada vez me estoy metiendo más adentro en mi propio mundo. Sos convocado a llevar libertad. Sos puesto en esta tierra para ser un libertador. ¿Cómo hago para vencer este pecado? Procura ser un libertador. Salí del yo y empezá a pensar en el nosotros. La iglesia es el nosotros de Dios. A lo sumo que sea el gran yo soy, pero ese es de Él. Es bueno que la iglesia entienda el yo soy de Dios. Porque siendo nosotros,
sembrándonos a favor de la iglesia, vamos a vivir el yo soy de Dios. ¿Y saben lo que pasa cuando el yo soy se manifiesta? Todo cae a tierra. Que donde vos y yo estemos, pase eso o no, depende de la calidad de iglesia que seamos. Porque cuando tenemos diseño y no lo implementamos, vivimos como esclavos. Pero cuando vemos el diseño y lo empezamos a implementar, esa esclavitud empieza a retroceder y el yo soy se da a conocer, donde sea necesario que se dé a conocer. Gracias por los 2 amén, me los llevo acá al bolsillo y los guardo para la semana que viene. Dios ya hizo el diseño. Dios ya nos convocó y ya nos alumbró para que seamos parte de ese diseño. Lo que nosotros no podíamos hacer, lo hizo Él. Quiero decirte algo, decilo conmigo. La libertad no pasa, ya pasó. O sea, no es que va a haber un Cristo que me haga libre. Él ya hizo la libertad. Porque una cosa es la libertad humana, pero la verdadera libertad ya la hizo Él. Él es la libertad. No es que Él solo nos hace libre, Él se impartió para que seamos libres, porque Él es la libertad. Él es la libertad consumada. Así que no vamos a ser libres, ya lo somos, pero nuestra tarea es construir esa libertad. Esa es nuestra tarea. Dios no me va a hacer libre, ya me hizo, ya lo soy, pero tengo que construirla. Es una libertad que se construye. Tenemos que hacerlo realidad, lo decíamos hace unos días. Tener el cheque no me hace haberlo cobrado, tengo el cheque. ¿Viste cuando vos decís, me pagaron con un cheque, cobré? No, todavía no cobraste, te tengo una mala noticia. Tenés la plata cuando vas y la cobrás y ahí la tenés en el bolsillo. Podrás negociar el cheque, pero hasta que ese cheque no dé fruto, o sea, no dé plata, nadie cobró. Solamente hay un papel. Amado, que yo tenga un pasaje de avión en la mano no me hace estar en destino. ¿Cuántos lo saben eso? Ay, tengo el pasaje, ay, qué linda que está la playa de Cancún. Pero si estás acá parado en la plataforma, ay, pero tengo el pasaje. No, si yo tengo el pasaje no me hace estar en el lugar aún. La libertad se me otorgó, pero la tengo que construir. Y como Dios no vulnera voluntades, no me hace libre a la fuerza, me convoca a que construya su libertad. Quedarnos con el concepto, hablarlo, es bueno porque hace que el concepto siempre esté presente. Eso es muy bueno, pero no lo hace una realidad. Y si somos sinceros, si somos realmente sinceros, y hacemos un escáner actual y pasado, nos vamos a dar cuenta que hemos hablado mucho del cheque, pero todavía no lo cobramos. Necesitamos que nos digan a qué banco ir primero, porque eso es por fe. Tenés el cheque, te voy a pagar, dice, ya te pagué, dice el Señor. ¿Y a dónde voy? Ya te voy a decir. Esa es por fe. Dios nos dice, andate al banco, andate al ventanilla, que te atienda tal cajero. ¿Y qué hago con la plata para que no me la roben? Yo te voy a decir cómo llevarla, pero los pasos son de a uno, de eso se trata madurar. Ir viviendo en esa libertad. Porque, amado, que yo viva la libertad que se me dio en la cruz o no depende de Dios, depende de mí. Porque el oído lo pongo yo, Dios pone la palabra, pero yo pongo el oído y la acción. Y no es que yo puedo hacer lo que quiero, no, porque estoy diciendo, Dios pone la palabra. Nos llama a obedecer su palabra. Ahí cierra el circuito de la obediencia. En la cruz, decí conmigo, en la cruz fuimos justificados ante Dios. Eso produjo nuestra libertad, amados, porque si no, todavía seríamos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. La justicia de Dios manifiesta, dice, ya no sos esclavo del pecado ni de la muerte. Yo te doy la posibilidad de ver para ser verdaderamente libre.
Pero para ser verdaderamente libre tengo que tener un determinado entendimiento, primero de lo que es la libertad y segundo de cómo llevarla a la práctica. Porque nosotros no somos justificados porque lo dice la Biblia. ¿Cuántos lo saben eso? Yo no puedo decir yo soy justificado porque lo dice la Biblia. Eso es idolatrar la Biblia por sobre Dios. Yo soy justificado por la sangre de Cristo, no porque lo dice la Biblia. A lo sumo la Biblia es el registro donde eso quedó escrito. Pero yo no me llamaron a cumplir la Biblia. A mí me llamaron a cumplir la palabra de Dios. Y la Biblia es el registro que dice que Dios habla. La Biblia no establece mi libertad. ¿Cuántos saben eso? Porque si no nos ponemos claro en esto, la Biblia, vos y yo la tenemos que leer para tener el registro de nuestra libertad. Pero no, la Biblia no me hace libre a mí, No, la Biblia dice, y el diablo dice, y la Biblia dice, o no le dijo al Señor mismo, al Señor. La Biblia dice, la Escritura dice, a los ángeles enviaré para que te sostengan. ¿O no se lo dijo con la Biblia? Amado, la Biblia dice, te lo puede decir cualquier demonio, Parado en un púlpito o sentado en una silla, no importa. No se trata de lo que dice la Biblia, se trata de lo que Dios dice, y ahí está el registro. Pero lo que Dios dice, la Biblia no me hace libre. Yo no soy libre por declarar la Biblia. Yo soy libre porque la sangre de Cristo me hizo libre en la cruz. Él me compró para libertad. Él hizo un pacto con el Padre y me llevó a mí. El Padre hizo un pacto con el Hijo con el Padre, y a mí me llevó a vivir en ese pacto de libertad. La Biblia lo registra, pero no es la Biblia la que a mí me hizo libre. Creencia a derribar, porque lo dice la Biblia. No, amado, si derribo esa creencia, voy a poder vivir en la verdadera libertad. Porque voy a ir a la Biblia a buscar el registro de lo que Dios dijo, pero no para que lo que dice ahí dice que lo que yo soy. No dice, lo que dice la Biblia no es lo que yo soy, lo que dice Dios es lo que yo soy. ¿Por qué confiamos tanto cuando nos dicen cosas tan carnales como la Biblia lo dice? Eso es carne, eso es obra, eso es buscar saber, enamorarse de la sabiduría. Eso es lo que Salomón dijo: el mucho estudio es fatiga de la carne, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Eso lo dijo el hombre más sabio de la tierra antes de Cristo. Hoy esa sabiduría está en la iglesia. De hecho, amado, los creyentes de los 3 primeros siglos no tenían Biblia y vivieron una libertad tremendamente gloriosa. No se sentaban en silla, no tenían casi predicadores. A gata tenían 3 o 4 cartas de Pablo que le mandaba cada tanto y que le llegaban como podía. La leía uno porque la mayoría eran analfabetos, amados, y sin embargo producían vida, producían libertad, producían el espíritu en acción. ¿Sabés lo que decían esos muchachos? Nos vemos. ¿Cuándo? Y no nos podemos decir cuándo nos vemos porque nos matan a todos. Si alguno se entera, cae Roma a las reuniones y nos cortan la cabeza. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Cuando diga el Espíritu. ¿Y saben qué pasaba? Cuando el Espíritu los convocaba, estaban todos. No es que hacía calor y se iban a la playa. No, amado, estaban todos. Porque cuando convoca el Espíritu, están todos. Cuando el Espíritu convoca a la iglesia está. La libertad no es una doctrina aprendida, amados, es una realidad establecida por Dios. La libertad es una bomba establecida por Dios. No es una doctrina que me aprendo, eso lo hace cualquiera. Un teólogo puede hablar de libertad y está muy bien que lo haga, pero es tremendamente esclavo de sus pasiones. La libertad es establecida por Dios, eso es una realidad. Yo soy libre por el sacrificio de Jesús en esa cruz, por la decisión de justificarme de Dios, no por mi decisión de declararlo en una Biblia o por una Biblia, es por la decisión de Dios que yo soy libre, justificado.
No soy libre por creer en la Biblia, soy libre por creer en el Hijo de Dios. Y por causa de creer en el Hijo, el Padre me da la oportunidad de obedecerlo. Y ahí me da la oportunidad de ser verdaderamente libre. Porque hay una libertad mentirosa. Y es la libertad de nuestras pasiones. Pero la verdadera libertad, que es la palabra de Dios, me permite vivir verdaderamente libre. Y ser un libertador 2.0. Amados, ¿y qué quiero decir? No leamos más la Biblia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si se me revela primero el Hijo, yo voy a poder vivir en esa libertad, porque va a ser una libertad revelada, no aprendida. La mayoría de las personas no pueden salir de sus esclavitudes. No podemos, vamos a incluirnos todos de nuestras esclavitudes, porque tenemos libertad aprendida y no revelada. Necesitamos que se nos revele el Hijo. Padre, revelame tu libertad. Padre, revelame al Hijo. No quiero una libertad aprendida, quiero una libertad conforme a tu palabra, Señor. Quiero la libertad que vos la quiero ver, Señor. Quiero ver esa libertad, porque si creo en la Biblia, pero no se me revela el Hijo, voy a ser un muy buen teólogo, pero nunca habrá fruto de Cristo en mí. Vos no sos libre porque lo digo yo, porque lo dijo Fernando Ciurcilo. No, amado, yo lo único que estoy haciendo es comunicarte que vaya, que se te revele la libertad. Yo te gané para el Señor. No, amado, vos no ganaste a nadie. Porque si te gané yo, te hice esclavo de mí. Yo te tengo que presentar al Hijo. Una iglesia que conoce al Hijo presenta al Hijo. Y cuando el Hijo es presentado, la libertad es real. Por eso nuestra oración no tiene que estar orientada, ay Señor, a ver qué me vas a contar en la Biblia. No, nuestra oración tiene que estar orientada, Señor, quiero conocer al Hijo. Quiero conocer al Hijo. ¿Cómo venzo este pecado? ¿Cómo venzo esta debilidad? Conoce al Hijo. El Padre nunca le niega el Hijo a quien lo quiere conocer. Y después lee la Biblia. Para que no te bandees en lo que veas, porque lo que va a ser tremendo. Cuando a alguien se le revela la gracia, se le revela la vida de Dios. Y te vas a sentir tan libre que si no tenés un marco regulador, esa libertad puede explotar para cualquier lado. Que el marco regulador sea la palabra de Dios y la Biblia, la baranda. ¿Querés vivir libre? ¿Querés una libertad 2.0? Que tu oración desde esta tarde o desde dentro de un rato sea, Señor, yo quiero conocer más al Hijo. Que no sea una canción, que sea una realidad en nosotros. Y ahí se van a restaurar matrimonios. Y ahí se van a restaurar vínculos entre padre e hijo. Y ahí voy a dejar de criticar al pastor, a la pastora, al hermano, a la hermana. Ahí voy a empezar a saber por qué vivimos tan grises, tan oscuros, amado. A veces nosotros nos tenemos que mirar al espejo, pedirle a Dios, Señor, mostrame con los ojos del Espíritu de qué color me ve. Y si yo me veo gris, amado, yo tengo que salir de ahí. ¿Cuántos leyeron la historia de José? La túnica de colores. Eso da el tipo y sombra de lo que es la vida de Cristo. Viva, eficaz. Cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿quién te crees que es vivo y eficaz? El Hijo en nosotros. Él vence cualquier debilidad. Él vence cualquier pecado. Él vence cualquier cosa que se le ponga delante. Primero porque ya la venció y lo que hace su presencia es declararle a todo lo creado que Él venció. La verdadera libertad está en profundizar la comunión con el Hijo. Dejemos de profundizar comunión con nuestras propias tinieblas. Iba a decir creencia, pero es lo mismo. Señor, quiero vencer como vos venciste, porque yo ya sé que vencí en vos. Entonces quiero llevar esa victoria a todo lugar. ¿Y sabe lo que te va a decir el Señor?
Te voy a decir algo que te va a parecer una herejía. ¿Sabes lo que te va a decir el Señor? Corre un ratito a la Biblia, vení, quiero que me conozcas. Porque yo ya te conozco, pero vos no te das cuenta que yo ya te conozco. Quiero darme a conocer y me voy a dar a conocer a través de mi Hijo. Quiero que me conozcas. Ay, Señor, no me puede decir que no lea la Biblia. No, no te estoy diciendo eso, hijo. Te estoy diciendo quiero que me conozcas. Porque si profundizás la comunión conmigo, todo lo que hoy te está gobernando va a caer. ¿Querés ese familiar que no quiere conocer al Señor? Conocelo vos primero y yo. Porque cuando nosotros tenemos la vida, ¿quién no va a querer la vida? Sí dice que es el deseado de las naciones. Pero ¿sabés qué pasa? Como dijo Pablo a los Corintios, si nuestro evangelio está escondido, entre los que se pierden está escondido. ¿Y qué es el evangelio? ¿La Biblia? No, si no la habían escrito completa. Está hablando de la vida del Hijo. ¿Querés tener razón? Tenela. Pero no vas a conocer la vida del Hijo. Cuando dejo de tener razón, ahí el Hijo se puede dar a conocer en mí. Cuando en una discusión entre dos personas uno se baja, pero para que sea Cristo el que gobierne, amado, la vida del Hijo se da a conocer. ¿Y sabés lo que va a pasar? Vas a empezar a escuchar. No, no te conviene, no lo hagas. No vayas para allá, anda para allá. Pensá en esto, pensá. Y lo vas a hacer. Pero no porque va a ser una imposición, va a ser los mandamientos. Van a ser los mandamientos de Dios guiándonos. Va a ser la vida del Espíritu. ¿Qué te crees que la vida del Espíritu venía a la iglesia? ¡Ay, Señor! No, eso es parte. Está bien, llorá si querés, no pasa nada. Porque después la gente dice, no, que no puedo llorar más. Sí, llorá. Lo dijo la profeta, así que yo le creo. Moria. ¿Querés llorar? Llorá, no pasa nada, pero eso no es la verdad. Hay que mover del espíritu que hay en esa congregación. Claro, pues están todos llorando, gritando, y después se van y siguen haciendo la misma burrada de siempre. Pero hay un mover del espíritu. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero tenemos un poder sobrenatural. ¿A dónde? Dentro de la congregación. Que la gente se mueva en la vida del Espíritu afuera, hermano. Eso es lo que planificó Pablo, eso es lo que planificó Pedro, eso es lo que planificó Judas, Santiago. Por eso dieron la vida, porque lo vieron, porque se sumaron a la planificación de Dios. Una vida de una iglesia activa en todo lugar donde se mueva, no que terminó la reunión, se vieron los milagros y yo me fui a mi casa. Y vivo como siempre. La iglesia tiene que tener comunión con el Hijo. Y ahí va a vivir la libertad. Salgamos de los estereotipos, salgamos de las creencias, salgamos de todo lugar donde nos metió esa basura religiosa. Cuídense de la levadura de Herodes y de la levadura de los fariseos, dijo el Señor. Las dos levaduras, la de Herodes es la del sistema y la de los fariseos es la de la religión. La que les hacía creer que por tener muchas cosas estaban muy bendecidos por Dios. Y vino el Señor y le dice a Pablo, deciles que toda bendición les fue dada en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y Pablo no daba más. Pero para, antes de escribir, ¿me lo mostrás? ¿Cómo no, Pablito? Si se lo vas a escribir a generaciones, vení que te lo muestro. Y después escribió, y por las grandezas de las revelaciones que tuve, claro, tenía 2 brazos y 2 piernas, una cabeza, 2 manos, 2 pies, lo mismo que vos y yo. ¿Sabés lo único que dijo ese hombre? Yo lo vi a él, yo no puedo seguir teniendo mi vida, yo quiero esa vida, porque estoy viviendo la libertad. Y esa libertad la tengo que dar a conocer a otro, todo el mundo tiene que conocerla. No se fue a hablar con nadie, dijo él, no consulté con carne ni sangre, no le fui a preguntar a nadie, yo vi la libertad, yo vi la gracia, yo vi la vida del Espíritu, la voy a dar a conocer. Y aunque me cueste, así será. Tengo más, pero voy a leerles la Biblia para que no digan que soy un hereje.
Primera de Juan 5, 3 al 5, versión NBI, dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y dice Juan: ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese creer cierra el ciclo de la libertad, porque oigo, creo y obedezco. Ese es el creer que el Señor nos convoca. Por eso dice: ¿quién es? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es Él, porque Él es el que cree. ¿Vieron en la Escritura cuando dice el brazo de Dios? Es el Hijo. Es la ejecución de las órdenes del Padre. Los mandamientos son los del Espíritu. Jesús no murió para cumplir los 10 mandamientos por nosotros. Eso fue por Israel, no tenemos nada que ver. Hermano, nosotros no estamos en un nuevo pacto, nosotros estamos en el pacto vigente, en el único pacto que nosotros deberíamos conocer, que es el pacto del Padre con el Hijo. Ahí estamos ensamblados. El querer como el hacer lo propone el Espíritu. El querer como el hacer lo propone el Espíritu. El Espíritu dice: vamos a hacer tal cosa y hacerla de tal manera. Pero la determinación de cumplirlo, la acción es de los hijos, la acción es de nosotros. Somos convocados a hacer la acción de Dios en la tierra. Podamos tener ese vínculo con el Padre. Y no te digo que te encierres en un monasterio, orar. No, seguí tu vida. Pero pedile a Dios que te dé a conocer con más exactitud al Hijo. Esa es la oración que no tiene que claudicar, es la oración que no tiene que detenerse en los hijos de Dios. Y esas son oraciones que Dios responde. Capaz que no te va a parecer una cosa así, como que el Hijo. No, pero el Hijo se va a dar a conocer. ¿Y sabés lo que va a traer el Hijo? Algo que profetizábamos allá por el año 2017 como lema teníamos: luz, orden y funcionamiento correcto. El Hijo siempre va a traer luz. La luz va a traer orden y el orden va a permitirnos funcionar correctamente. A veces queremos funcionar correcto, pero estamos todos desordenados, entonces no sé por dónde empezar. Y viene el Padre y te dice: tranquilo, yo pongo la luz, yo te digo cómo ordenar y vos vas a poder funcionar correctamente. Señor, que tu palabra nos lleve a este entendimiento cada vez más efectivo de tu verdad. Señor, que la verdadera libertad sea esa realidad en nosotros. Que la vida del Hijo nos invada de tal manera, Señor, que podamos escuchar claramente el sonido de tu voz, que podamos escuchar claramente la palabra diciéndonos aquellas cosas que tienen que ser presentadas como sacrificio. Padre, vos mismo decís que tus mandamientos no son difíciles. Que podamos escuchar es el problema. Y para eso, Señor, permitinos derribar toda creencia que está deteniendo el poder de tu palabra en nosotros, para que esas creencias no se transformen en mandamientos, sino que se transformen en carne para poder presentar como sacrificio, para que la quemes, Señor, y aparezca el mandamiento. Que la creencia no pueda anular el mandamiento, que el mandamiento se dé a conocer. Porque sabemos, Señor, que cuando te das a conocer, lo haces con la gracia, lo haces con la paz, lo haces con el amor, lo haces con el fruto del Espíritu. Señor, date a conocer con ese fruto. Date a conocer con ese fruto. Y que tu vida sea cada día más real, Padre. Que tu vida sea cada día más real, para que no seamos simples
convocados a una religión, sino que podamos expandir tu palabra, Señor. Tu palabra de vida, tu palabra de verdad. Amados, yo puedo, si querés ponete de pie, ya nos vamos. Yo puedo ver como en el corazón de alguno de ustedes está golpeando la palabra. Está golpeando la palabra. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe de qué está hablando? De la cena del Señor. La mesa del Señor, la que nos recuerda constantemente su muerte y su resurrección. Entraré a Él y le recordaré los beneficios de la cruz. Le recordaré que si presenta su cuerpo, su vida como sacrificio vivo, en alabanza a mí, verá el poder de mi resurrección en él, en ella. Estoy a la puerta y llamo, estoy golpeando, haciéndote acordar mi muerte y resurrección, convocándote a la vida, convocándote constantemente. Hay personas, los que están acá, que están en internet, que literalmente sienten el impacto y como una bomba expansiva en su interior está produciéndose. El impacto fue en el corazón, cuando el Señor impactó en nuestro corazón. Y cada impacto de Dios en nuestro corazón lo va perfeccionando de tal manera que la piedra deja de ser piedra y pasa a ser carne. Corazones totalmente cerrados son impactados y abiertos para impactar. Todo lo que parecía un final es un comienzo. Cosas que parecía que nos derribaban para siempre es el comienzo. Es el comienzo. Señor, sé ese impacto en cada uno de nosotros. Ese impacto trae salud. Ese impacto trae claridad para pensar. Hay personas que el afán y la ansiedad los estaban consumiendo, pero el impacto de la palabra trae paz. Trae paz. Hay mentes que estaban atormentadas, atribuladas, pero la paz de la palabra se manifiesta. Y no es una paz como la da el mundo, es la paz de Él, diciendo, vencí, vencí, vencí. Te di libertad, vamos a vivirla. Me voy a revelar a tu vida como nunca antes me revelé. El Hijo no será revelado. Y podremos decir, no leer en la Escritura, podremos decir, Emmanuel, Dios con nosotros. No por haberlo leído, sino por una vivencia. El fuego está consumiendo y qué bueno que así sea, porque la vida se manifiesta. Señor, tu palabra nos renueva. Tu palabra de vida nos renueva. Hay personas que tenían enfermedades por causa de haber desoído la palabra. Pero la palabra de vida impacta, penetra las coyunturas y los tuétanos, separa el alma del espíritu y gobierna por sobre el cuerpo. Enfermedad, te detenés por causa de la palabra de Dios.
enfermedades en la mente, situaciones sin resolver en la mente. El impacto de la palabra gobierna. Verdaderamente se rompen cadenas, verdaderamente se rompen ligaduras. Si alguien hizo ligaduras con personas por palabras, es momento de deshacerlas. Ligaduras emocionales son rotas, son destrozadas, pulverizadas por la palabra. Tu palabra renueva, Señor. Tu palabra renueva. Tu palabra hace volver tu amor al lugar donde nunca se debió haber ido, que es el centro de nuestro corazón. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y en esto se manifiesta su amor, en que guardemos sus mandamientos. El Padre está hablándole a la iglesia. No desde un predicador. Yo puedo escuchar y no me pongo misticista, sino que puedo escuchar la voz de Dios en el corazón de mis hermanos, porque la escucho en el mío, amados. Sé que el Padre está hablando, no está condenando, está sacando de condenación, sacando de culpa, llevando a la verdadera libertad. Potencia del Espíritu dándose a conocer y manifiesta. Creencias están siendo derribadas. Esta palabra derribó creencias. Estaban deteniendo el poder de Dios en nosotros. Señor, sé vos en tus hijos. Sé vos, Señor. Hay una canción que cantábamos que no se la voy a pedir a la plataforma porque no quiero que la canten, pero quiero mencionar, nosotros la reformamos. Y la quiero mencionar porque es una canción que viene al caso, es una palabra. Cuando nosotros la reformamos la entendimos como palabra de Dios. Y si bien tenía una connotación, la palabra la dio vuelta y dice: al oír tu voz, mi corazón salta. Tu palabra de vida me renueva. Nuevas fuerzas yo recibo. Y en tu nombre me levantaré. La palabra de vida renueva los corazones. Y quien estaba tirado hoy se levanta en su nombre. Es por su gracia, es por su poder, es por su amor, es por su decisión de que seamos libres. Gracias, Señor, por tu palabra. Que siga operando tu vida en los hijos, Señor. Gracias, Señor.